Oye, pues qué padre, estamos en nuestro segundo programa, Julio, de hace un chingo de años. Sí, efectivamente el segundo programa está de este proyecto, pues interesante y padre, ¿no? Sí. Que la verdad que agradecemos a la gente que nos arropó, que nos tuvo bastante buena ¿Cómo no? penetración. El Gustó, primero gustó, sí. gustó y esperemos que este también. Sí. Porque la idea es hacer divulgación histórica, no vamos a repetir mucho esto, ya lo dije la primera vez, pero la idea es de entretenernos con muchos datos entretenidos, muchos datos que seguramente no sabías y que si sí sabías, pues la verdad que lo vamos a repasar y nos vamos a divertir juntos con este programa. Hoy día escogimos el tema la torta de cochinita, toda la historia. Sí, sí, y que es un guiso, un platillo, pues un antojo que se ha popularizado incluso en el extranjero. ¿Cómo no? Sí, a donde vayas, ¿eh? Fíjate, hace unos días estaba yo viendo ahí videos en YouTube y me encontré una entrevista que le hace uno de estos actores o conductores, Rosado, Jordi Rosado, Jordi Rosado. que entrevista a Rafa Márquez, que fue jugador de Barcelona, capitán de la selección y todo el asunto. Y él está viviendo en Barcelona ahora porque es el segundo entrenador o el entrenador del segundo equipo de Barcelona. Y le preguntan, él siendo de Michoacán, pues obviamente Sí, es consumidor de carnes michoacanas, ¿no? carnitas, Le preguntan que justamente enchiladas. si en España sabe de algún punto donde pues se encuentre carnitas pues que se parezcan mucho Ujú. a su pueblo, ¿no? Y él decía, no, la verdad que es difícil, dice, pero en Madrid, señala, me he encontrado un lugar de un chef yucateco Sí, que vende una torta de cochinita espléndida, sí. ¿no? Siempre hay un yucateco en cualquier Sí, parte del mundo. En la Ciudad de México ni se diga, los mejores tacos de cochinita están en Polanco, en una taquería que se llama Turish. Pero yo he leído de Dubái, he leído de, bueno, hasta de China en algún lugar. sí, y en algún momento en los 90, creo, hubo pues se generó mucho ruido en Yucatán porque creo que japoneses o chinos Ujú. querían hacer el registro de marca de la cochinita civil y se empezó a enlatar Ok. en Japón, creo, y querían ahí quedarse hacer el registro de la marca. Claro, al final ya Pues si creo nos que venden la Virgen no de se pudo, Guadalupe en ¿no? los mercados, que es de Sí, China. pero llegó a ver cochinita enlatada, no sé si la sigue habiendo, Sí. pero alguien Debe ser, debe ser. una Hay vez, guisos enlatados. Yo he comido chilorio, por ejemplo, sinaloense, y seguramente que sí hay cochinita. sí, una vez un Nunca será tan buena, obviamente, como la que te cocine alguien con el exactamente. método Un tradicional. familiar se fue a Canadá, estuvo allá de intercambio un tiempo y me decía que la familia donde llegó tenía, lo quiso así como agradar, como sorprenderlo, ¿no? Mira, aquí tenemos cochinita enlatada, Sí. ¿no? Oye, entrando en grano así en materia, digamos, a documentarlo históricamente, por lo menos a platicar de la historia, fíjate que yo estaba revisando el calendario, obviamente, y pensando e indagando, esto traté de hacer la investigación para no caer en un error, por lo menos en decir esto. Me parece que podríamos empezar a hablar de la cochinita a partir de que hubo cerdo en el continente, o sea, en la zona continental, porque siempre hubo cerdos que llegaron, ustedes lo saben, desde que llegó Cristóbal Colón a Puerto Rico, a la Española, a lo que era entonces Dominicana y estas islas, pero él nunca llegó al macizo continental, no llegó a Yucatán, por ejemplo, ni a Cozumel. Entonces, a pesar de que llegaron a haber cerdos en las islas, para decir que hubo cerdo, que por lo tanto el ingrediente principal para cocinar la cochinita estuvo en América o en el continente americano, tenemos que empezar a partir de que llega Cristóbal Colón en 1519 a Cozumel directamente. Porque está documentado que venía él. Cortés, ¿no? Perdón, Cortés. Cortés, Cortés. Hernán Cortés. Cuando llega Hernán Cortés en 1519 y primero toca Cozumel, se documentó cómo hicieron algunos paradas de avituallamiento. Decían en los documentos tocinos, se referían a los cerdos como tocinos. Entonces trajeron ellos cerdos y se entiende que trajeron cerdos durante toda la campaña. Y hay un momento en el que ellos llegan a Veracruz, ya están discutiendo incluso entre quedarse o no, porque hay que recordar que Cortés llega encomendado por el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, para que hiciera la expedición, esta excursión, y regresara a informarle qué hubiera encontrado, pero Cortés en el camino se da cuenta de que pues, es mejor que haga su camino solo, y en Veracruz decide fundar la Villa Rica de Veracruz, y está documentado cómo le encomienda a una persona a que se quede ahí para que haga comunidad y que críe cerdos para consumo. Sí, efectivamente se da esta situación que
que como bien dices, puede ser el parteaguas del inicio del uso guiso. del guiso, como lo conocemos actualmente, Sí. porque hay referencias de que antes del cerdo, Efectivamente. pues los mayas ya utilizaban, ya realizaban un guiso similar, pero a base de carne de faisán, carne Sí. de venado, carne de jabalí, Sí. que es una especie de, pues de cerdo silvestre Salvaje, aquí, sí. o salvaje de la región, y que cuando ya se da el conocimiento del cerdo, pues hacen la sustitución. Evidentemente. Sí, ocurrió obviamente que ya había, estamos hablando de dos cosas diferentes. Una cosa es el método de cocción, que ese es milenario, Sí. prehispánico evidentemente, que es enterrar la proteína o los comestibles en un hoyo en el piso, meterle brasas, meterle piedras calientes, taparlo, no permitir que salga el aire y que se haga un horno. Ese es el método de cocción que se llama PIB. Exactamente, que ya utilizaban Por el eso decimos achiote, cochinita pibil. que ya utilizaban el achiote, pero comentábamos antes de entrar al aire que posteriormente ya con el establecimiento de estas rutas Sí. marítimas con Asia, Sí, México y Asia, ganado de China. pues llegan otras especies que se utilizan actualmente. Probablemente es probable que ya haya llegado con los propios europeos y ya hubieran llegado algunas especies que traían evidentemente de las Molucas, de Filipinas, de esas zonas, que ya las trajeran como la pimienta, la canela, el comino, el clavo, el azafrán, muchos productos o muchos ingredientes sazonadores, el ajo mismo, la cebolla, que ya los hayan traído. Sin embargo, no era muy común todavía porque era muy caro traerlos. El clavo se llegó a decir que costaba en ese tiempo lo mismo que el oro. Sí. Y por eso era la intención de los conquistadores o de los europeos de viajar a traer las especias. Por muchas razones no había refrigerador, le quitaba el mal olor a la carne podrida, es decir, era más agradable comer la comida con especies, por eso las buscaban. Entonces, repito, es probable que hayan traído algunas especies y que en el camino pues, hayan empezado a cocinar. Se sabe que comieron algo muy parecido a tacos de carnitas cuando llegaron a la Gran Tenochtitlan, ya cuando comieron ahí después de las fiestas y después de la conquista, ¿no? Sí, podemos dar dado que el maíz es mexicano, sí, absolutamente. Que quizá ya hacían tacos de cochinita, pero la torta... Sí. No, la torta fue posterior, fíjate. Hay un dato muy curioso, siguiendo la ruta del trigo, hay vestigios, es decir, y hay documentos, está documentado cómo una persona sembró por primera vez el trigo en América. Y lo curioso de todo este asunto es que él era afrodescendiente. Era un negro, que se le llamaba negro horro, que quería decir negro liberto, o un negro que no era esclavo, que había llegado con Cortés, que había estado en Lisboa, que había estado en Europa, y que se embarcó en estas excursiones para el Nuevo Mundo, que estuvo en Cuba, que ahí mismo en Cuba se enlistó con los excursionistas que iban a venir con Cortés y que hizo toda esta ruta, que peleó en la conquista y que al final fue incluso beneficiado con encomiendas. Él se llamaba Juan Garrido. Por ahí tenemos, él aparece en un códice, el Códice Durán, así se llama, es un códice escrito ya por europeos o encomendado por europeos, dibujado por indígenas, después de la conquista, y él aparece en uno de los códices acompañando a Cortés en las charlas que tenía en este caso con Moctezuma o Moctezuma, si ustedes, es ese que aparece allí, este afrodescendiente. Juan Garrido se documenta que él fue la primera persona que sembró trigo en América con la intención de hacer pan, porque para eso era. Entonces, ya podemos empezar a ver por ahí cómo llegó primero el cerdo y ahora el pan, ¿no? Cuando hubo pan, esto estamos hablando 1520, 1523, que es posterior a la conquista. Sí, y ya pues se populariza el uso de esta gramínea, es una gramínea, ¿no? Sí. Es una gramínea y se da un uso pues de todo tipo, ¿no? Sí. Que tuvo más pegue en la Ciudad de México. En la Ciudad de México todo es en torta. Todo es en torta. Está la fecha de la inauguración o del inicio de operaciones de la panadería más importante de la Ciudad de México, que se llamaba La Vasconia. Eso ocurrió en 1870 ya, muchísimo tiempo después de la conquista, obviamente. Estamos hablando de 350 años después. Sin embargo, esa es la ruta que siguieron, digamos, estos productos hasta hacerse tan mexicanos y populares, que si tú le preguntas a cualquiera, te dicen que la torta cochinita es mexicana. Sí, claro, sí. Y está popularizado, por ejemplo, en
en el béisbol allá en la Ciudad de México, los partidos de los Diablos y antes de los Tigres, cuando estaban allí, es muy popular la torta de cochinita Sí. allí. Me llamó la atención que una vez Carlos Loret, siendo él yucateco, describiera la forma como se sirve ahí, que bueno, ahí pues en gusto se rompen géneros, ¿no? Porque pues aquí lo comemos pues con las salsas, con la cebolla Claro. morada, con el chile habanero Sí. y todo el asunto, y es hasta allá, ¿no? Sí, sí. Y quieres ser un poquito más sofisticado, le echas tantito de chile molido en polvo. Sí, hay quien le pone, ¿no? sí. Que queda mejor. Bueno, allá en el estadio de béisbol en la Ciudad de México le ponen aguacate. Ah, caramba. Esta sí ya es, para los puristas, sería como un agravio a la torta de Sí, cochinita. sí, es como cuando vi una vez aquí en el Mercado 23 a alguien que al taco de queso de relleno negro Ajá. le puso salsa verde. No, 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 tomate verde, claro, no. no, así es. Hay cosas que no van, ¿eh? Así es. Sí, hay que respetar. Yo sí soy de los que no le pondría ni mayonesa ni aguacate a la torta Claro. de cochinita. Oye, igual y hablando de las tortas de cochinita, nosotros vivimos en Cancún. Vamos a comentarles dónde, desde nuestro punto de vista, están las tortas de cochinita más presentables, las más ricas. ¿Tú dónde dirías? Mira, yo aquí en la Palenque entre la Chichén y la López Portillo, hay Sí. un lugar Sí. que me gusta ir, porque no en todos los lugares, fíjate, pero sí en ese en particular, que tuestan el francés, ¿no? Así se le llama el pan. Sí. Aquí en la región, Le en la po- península. le ponen la carne y todo el asunto, todo lo que lleva, y lo ponen en la plancha, Ok. ¿no? Ya tostadito. Queda tostadito. Me gusta así. Pero también donde yo compro cochinita, no necesariamente en tacos, sino me gusta a mí comprar la cochinita, comprar las barras por aparte y comerlo como tostar la barra en mi horno y comerlo como en bucaros, ¿no? Ok. Remojar la barra en El caldillo. el caldillo. Y me parece fabuloso. Es que para mí, bueno, la güera y su cadenita de loncherías o de taquerías es muy famosa. Sí. Pero para mí no es la mejor. Está muy buena, pero creo que está ligeramente mejor una donde yo siempre compro, que es en el Tianguis de la región 95, a unos metros de la biblioteca de allí de la 95. Se llama Taquería América, porque esta gente que viene ahí la trae todos los días de Chemash. Wow. Todos los días llegan a las 7 de la mañana de Chemash. Pues ya diste aquí 2 tips. Yo conocía nada más el de la avenida. ¿Es la Palenque, dijiste? Palenque, entre López Portillo y Chichén. Chichén. Ese sí lo conozco, este otro Sí. no. Sí. Este otro no. Yo añadiría uno que sé, que además del de la güera que ya dijimos que es muy buena, pero hay uno en Bonfil. Ok. En Bonfil, en la avenida principal, justo antes de llegar en la avenida principal de entrada de Bonfil, justo antes de entrar a, digamos, esta calle que es la que atraviesa todo el pueblo, todo el poblado, antes de llegar ahí, del lado izquierdo en la esquina, es una persona que de hecho es aficionada al box y tiene ahí muchas ilustraciones en su pequeño local de boxeadores de la región y de época. Y hay fila, ¿eh? O sea, ya desde que tú llegas Sí. en el domingo y hay una fila de 20 personas, estás enterándote de que es una buena cochinita. Exactamente. Y ya no es solamente el taco y la torta, es también los pibitos que le Ah, llaman, sí, que sí, son sí. una especie de polcanes, Sí. que son un preparado Bolitas de masa. de bolitas de masa en forma de... Le dicen polcanes porque tiene la forma de la cabeza de una víbora. Así es. ¿no? Entonces tiene así como entre ovalada. Entonces lo rellenan, bueno, ya está cocinado con un relleno de frijol con pepita, con pepita, ¿no? Molida, con la que se hacen los papazules. Sí. Y lo meten y lo rellenan también con carne de cochinita. Sí. Y está también sabrosísimo, ¿no? Yo sugiero un poco para recuperar lo que decíamos al principio, que es que se nos pasó. Yo sí estuve atento en el 2019 de, digamos, empezar a celebrar la torta de cochinita, porque desde mi punto de vista era la manera de decir, hace 500 años hubo manera de hacer cochinita en la región. Eso fue en 1919. Pero como tenemos este problema los mexicanos de que no nos interesa nada de lo que hizo Hernán Cortés, tenemos esa aversión a la Sí. historia, como si nos hubieran realmente venido a conquistar unos asesinos, unos genocidas, lo cual es completamente equivocado. Pero bueno,
si estuviéramos más habituados a celebrar lo bueno de este país, yo creo que en esa ocasión debimos haber celebrado los 500 años y hoy día, bueno, los 523 años estaríamos celebrando hoy día. Cada febrero estaríamos celebrando un aniversario más de la posibilidad de comer torta de cochinita. Sí, fíjate que hace 14, 15 años, en el 2009, que andaba yo por Mérida trabajando, se organizó, creo que fue la única ocasión que se hizo, el primer concurso mundial de cochinita. Wow. Y a mi gusto ganó una que no reunía todos mis requisitos de mi paladar, pero una taquería ahí de Mérida. Pero participaron taqueros o cocineros de cochinita, incluso que estaban en España. Sí. ¿No? Y no me acuerdo de quién fue la iniciativa, pero sí creo que fue la única vez que se hizo. Sí. Y bueno, hay que decir también cosas que son parte de la tradición de la cocina allá en Yucatán. Es una cocina mestiza, ya entendimos que son muchos ingredientes que vinieron de Europa y muchos ingredientes que ya estaban aquí y el método de cocción. Entre los muchos ingredientes que vinieron de Europa está el ajo, la cebolla, bueno, las especias, obviamente la canela, el comino, la pimienta. Todo ello llegó, generó una cocina mestiza. Y voy a decir una cosa bien misógina, para los que están atentos de los temas de igualdad de género. Hay innegablemente una división técnica del trabajo a la hora de la cochinita, porque muchas veces si usted va al museo de la cocina yucateca, así como no, sí. el Museo de la Cochinita, sí. ¿se llama? No, el Museo de la Cocina Yucateca, Es un restaurante. Es en Mérida. Bueno, te vas a dar cuenta, sin que ellos te lo digan, que está dividido técnicamente el trabajo. Los hombres hacen el hoyo, los hombres meten la cochinita, la desentierran y las mujeres reciben esta lata, porque dicen lata, ¿verdad? Sí. Reciben la lata y ellas son las que despiezan la cochinita, la hacen en porciones. O sea, una cosa bonita que a final de cuentas tiene que ver con que los hombres pues, están ahí debajo del sol haciendo el hoyo o desenterrándolo en la mañana. Fíjate que de alguna manera yo me acabo de enterar de esto porque hace unos días mi hermana vende cochinita desde hace algún tiempo. Hace algunos años allá en la región 510 tiene una taquería muy, muy concurrida también. Yo no sabía, mi mamá me platicaba que a propósito de mi hermana, es que ella no es quien cocina, me dice. Lo cocina Valerio, o sea, mi cuñado, ¿no? Es una cosa que yo noté, o sea, pero lo he visto entonces, como una constante. ¿Y qué hace ella? Pregunto. Bueno, ella prepara la carne, o sea, la corta y ya, y se la entrega a su marido y el marido se encarga de todo lo demás. Sí, por alguna razón, yo no estoy haciendo notar a nuestra amiga Aide, que está metida en el feminismo sin tanto rollo, ella que nos lo explique. Sí. Pero nosotros podemos decir que así es la división técnica del trabajo en el campo. Es lo que yo he visto, y mira que he visto muchas veces cómo se mete la cochinita, cómo se saca, y sobre todo comerla, que es una maravilla, ¿no? Exactamente. Bueno, no sé qué más podemos decir de la cochinita. Pues nada más que en la preparación de la cochinita, y ya en varios lugares le tienen como valores agregados o que le agregan cosas que no en todos lados lo encuentras. Por ejemplo, en este lugar que lo traen de Chemash, ahí en la región 95, algunos le incluyen morcilla, por ejemplo. ¿Cómo no? Sí. Y bueno, hígado. Ajá. Y estos señores le incluyen buche relleno. ¡Wow! ¿No? Buche relleno. La barbacoa de borrego de cerdo, ¿no? Ándale, exactamente. ¡Wow! Sí. Eso me gustaría comerlo. Sí, está muy sabroso. Pues es lo más lógico que le metas toda la menudencia, todos los intestinos, todos los órganos en un intestino. Así como se hace la bolsa de borrego, le dicen panza. Pero tiene lógica. Sí. Bueno, hay que probarlo. Pues esto fue hace un chingo de años, estamos hablando de hace un chingo de años, llegaron los ingredientes para comer como ahora comemos y disfrutamos la cochinita pibil. Muchas gracias, nos vemos. Nos vemos el próximo video, la próxima semana. Gracias, coman cochinita pibil.